momento de entrevista ahora en BTV Noticias. Vamos a hablar de salud y especialmente de salud de niños y adolescentes, porque ya estoy en compañía del doctor, del médico pediatra Javier Prego, que además es jefe de la emergencia del Hospital Pereira Rosell. Gracias por estos minutos. Bueno, un gusto participar con ustedes. Bueno, ¿qué ha pasado hasta ahora? Porque estamos en pleno invierno y en medio de una pandemia. Pleno invierno digo porque suele ser un momento en el que las emergencias y la emergencia del Hospital Pereira Rosell suele estar muy atareada con mucho trabajo, porque hay muchos virus respiratorios, más allá del coronavirus, del COVID-19. ¿Qué ha pasado en este año en particular hasta ahora? Bueno, estamos viviendo un año atípico. Estamos teniendo un número de consultas muy por debajo de lo esperado para esta época del año. Nosotros todos los inviernos tenemos un número de consultas muy alto. Habitualmente el Hospital Pereira Rosell y el Departamento de Emergencia tiene un número alto de consultas. Nosotros llegamos a atender a 54.000 niños por año, con un promedio de 3.500, 4.000 consultas mensuales. Y en los inviernos llegábamos hasta 5.000 consultas mensuales y días de 250, 280 consultas diarias. Eso generaba una carga de trabajo muy importante. También determinado número alto de admisiones al hospital, o sea, de niños que requieren ser ingresados porque sus problemas no pueden ser resueltos. Este año la cuestión ha sido que estamos un tanto sorprendidos. La disminución del número de consultas es muy importante, estamos recibiendo un 70% menos de consultas. Llegamos a tener 1.200 consultas en el mes de abril, que es un número muy bajo. Ahora esta semana ha aumentado un poquito, pero muy poco, y también el número de admisiones al hospital ha disminuido. De 25, 30 ingresos diarios, estaremos en 8, 10, 12 en esta semana por día. O sea que es un descenso notorio. Notorio. Varias cosas respecto a lo que dice. Primero, ¿a qué atribuye este descenso notorio? Bueno, hay muchos factores, no creo que no hay uno solo. Hay un factor que es importante, que son las medidas de distanciamiento social, que no hubo funcionamiento de colegios y escuelas durante varios meses, que eso ha determinado una menor exposición de los niños a los virus habituales, sumado a las medidas de protección que utilizamos todos, que es la mascarilla facial, seguramente aplica a coronavirus, pero también aplica a otros virus. Perdón, ¿los virus más usuales solían ser influenza u otros similares? Bueno, influenza y VRS, que es un virus respiratorio sincicial que afecta sobre todo a niños pequeños, a lactantes. Este año además se generó un número muy alto de inmunizaciones, de vacunaciones para la gripe. La población respondió en forma bien importante y se llegó a uno de los picos más altos de vacunación, lo cual ha hecho que la circulación de influenza este año ha sido muy baja. Claro. ¿Usted coincide con el ministro Salinas, que dice, bueno, el tapabocas de repente llegó para quedarse en los inviernos, porque tal vez más allá, como usted bien decía, más allá de servir para el COVID-19, puede servir para otros virus? Yo creo que esta epidemia, esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y también cambios en nuestra rutina, en nuestro desempeño habitual. Hay muchas medidas que para nosotros eran lejanas, podríamos decir, que ahora son cercanas. Y difíciles de aceptar, tal vez, como andar de barbijo. Habrá que ver cómo vamos adecuándonos a estas nuevas realidades y que capaz que, bueno, sí haya que aumentar el número de medidas preventivas de difusión de virus para años próximos. Para este año nosotros vemos que las medidas que se han puesto en marcha han sido eficaces porque, bueno, la circulación de los virus habituales estacionales es muy baja. Bien, decía que en la última semana ha habido un poquito de repunte. ¿Puede tener que ver justamente con el regreso a las aulas de los más pequeños? Tal vez en parte sí, y tal vez por la época del año en el cual estamos. Los virus respiratorios tienen sus circuitos, tienen sus ciclos. También tuvimos un año bastante benigno en cuanto al frío, que tuvimos recién hace poquito la primera ola de frío, y eso ha determinado también que los días o semanas que tuvimos con un clima benigno haya hecho que la circulación de algunos virus haya sido menor también. ¿Y qué pasa con los que sí llegaron a la emergencia? ¿En qué situación llegaron? ¿Por qué estuvieron llegando niños y adolescentes a la emergencia del hospital? Nosotros notamos un cambio en el perfil de las consultas. Primero, una disminución notoria, que
pasó lo mismo en los países que nos precedieron en la pandemia. Lo mismo que vivimos nosotros, le pasó, por ejemplo, a nuestros colegas de España, de Italia, con el cual tenemos mucho contacto con servicios de urgencia de esos países. Ellos nos decían que sus servicios de urgencia estaban casi vacíos. En la medida que el coronavirus no afecta principalmente a niños y adolescentes, el número de consultas disminuyó. En parte porque las familias se mantuvieron en sus domicilios. También había cierto miedo a concurrir a los servicios de salud, como por ejemplo está pasando ahora que aparece un brote en un servicio de salud y eso genera seguramente cierto distanciamiento de la sociedad. Entonces motivó que hubiera un número muy bajo de consultas que incluso nosotros nos preguntábamos, ¿qué estará pasando? Y empezamos a detectar lo mismo que pasó en otros países, que algunos niños consultaron en forma más tardía, por la razón que fuera, o que fueron las madres más reticentes en venir a consultar, o que se les dijo que se quedaran en sus casas y fue tomado tal vez a un tanto rajatabla. Vimos algunos cuadros clínicos un poco más avanzados, por ejemplo, algunos casos de apendicitis más evolucionadas, y les preguntamos a las madres por qué no habían venido a consultar antes y bueno, pensaban que se iba a pasar. Está bien interesante eso, porque entonces el mensaje que hay que pasar es tal vez el de un fino equilibrio. Por ejemplo, un padre que nos esté mirando y de repente si ve ciertos síntomas, tal vez no esperar hasta último momento. Está correcto. Hay una serie de recomendaciones, incluso desde nuestro departamento y en forma conjunta con la Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica del Uruguay, elaboramos un instructivo, una infografía basada en recomendaciones internacionales de cuándo concurrir a un servicio de urgencias en base a una serie de síntomas de alarma, si el niño tenía dificultad para respirar, si se encontraba letárgico o con un cuadro de fiebre muy importante, o tenía una lesión, una fractura, una herida, un cuadro doloroso abdominal, una serie de recomendaciones para las familias para que no demoraran la consulta cuando realmente está indicado. En ese cambio de perfil de la epidemiología de las consultas notamos que también hubo un aumento de las lesiones y de injurias que se producían dentro de la casa. Al estar más horas dentro de la casa y muchas familias además en ambientes tal vez reducidos y un poco tenso porque se generó un poco de tensión en algunos domicilios, los niños estuvieron más expuestos a lesiones e injurias y vimos más niños con quemaduras, más niños con lesiones, con heridas, con golpes, con traumatismos, que no era lo habitual de esta época del año. Esto es más de la época del verano, la época de las vacaciones, y lo vimos más en esta época. Eso me imagino que les hizo repensar todo el trabajo en el Pereira, en la emergencia en particular. Tú me decías antes que se prepararon para esta pandemia y que cambiaron muchas cosas del método de trabajo. Es verdad, hubo como una revolución dentro de lo que es nuestra forma de trabajo. Lo encaramos de una manera diferente, viendo también lo que estaba pasando en Europa, que ya nos avisaba de que el problema era serio. Junto con las autoridades hospitalarias fuimos pensando una serie de medidas para remodelar aspectos de planta física, por ejemplo, de tratar de establecer circuitos de pacientes con problemas respiratorios y con problemas no respiratorios, sabiendo que esa división no es 100% categórica, pero sabiendo que si los pacientes respiratorios van por un sector, minimiza las medidas de difusión del virus hacia las otras familias o niños que no tienen síntomas respiratorios. Implicó también un cambio en la forma de asistir, de utilizar medidas de protección, de equipamiento de protección personal, que implica el uso riguroso de tapabocas, de una túnica, de guantes, de un gorro, y para determinado tipo de procedimientos sobre la vía respiratoria, la utilización de equipos más avanzados como las máscaras especiales, la N95, los protectores faciales. Y tener en cuenta que cuando la persona acude a la urgencia por síntomas respiratorios, nosotros no sabemos qué virus trae esa persona. Y sabemos que el coronavirus se puede presentar de forma muy similar a otros virus. Entonces, es fundamental que el equipo de salud que atiende a esa persona no sabe qué está asistiendo. Por suerte hay poca circulación viral, pero fue una recomendación fuerte desde el principio que mantuvimos de que nos protejamos todos, asumiendo de que podía tener ese paciente un coronavirus.
El hospital instrumentó, y creo que fue una buena medida, que todos los pacientes que fueran admitidos al hospital se les hiciera un hisopado para saber si era portador o no. Esos pacientes habitualmente tienen complejidad, muchos se van a operar o se les van a hacer procedimientos invasivos. Entonces creo que estaba bueno que el equipo de salud supiera en cuestión de horas, 12 horas... Tuviera otras certezas. Sabemos que no es el 100%, pero nos pone en un terreno de mucho mayor seguridad. Para finalizar... Estamos comenzando un receso de invierno, no digo vacaciones justamente porque así lo han dicho las autoridades, y justamente en un contexto en el que hay cierto rebrote, bueno, se detectó un brote, se vuelve a hablar de circulación del virus. ¿Qué recomendaciones como pediatra le daría a una familia que de repente tiene que ver cómo encarar estas semanas con los más chicos en la casa? Porque de repente actividades que antes eran un clásico, como por ejemplo meterse en un centro comercial, tal vez ya hoy no están tan recomendadas. ¿Qué sí y qué no? ¿Qué tener en cuenta? Bueno, por un lado, que ya es sabido mantener las medidas de protección y de cierto distanciamiento social. Actualmente las autoridades están recomendando fuertemente esa política de desempeño. Después, ¿qué hacer con las familias, con los niños que probablemente vayan a pasar más horas dentro de la casa? Y estamos en invierno, y en invierno, bueno, calefaccionamos nuestra casa, calentamos, prendemos estufas. Es un área a tener en cuenta. La prevención de las quemaduras y sobre todo un aspecto que este año lamentablemente tuvimos algunos problemas con la exposición al monóxido de carbono por una inadecuada utilización o mantenimiento de los servicios con los cuales nos calefaccionamos. Una combustión que está inadecuada puede eliminar monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, no se siente, pasa totalmente inadvertido. Entonces, en épocas de frío, de muchas personas recluidas, asegurarse bien de que los equipos de calefacción estén bien, de que haya cierta ventilación de las habitaciones, dejar una pequeña rendija, o sea, hacer circular el aire porque el monóxido rápidamente se va si dejamos una apertura. El riesgo de quemaduras, de líquidos calientes, en invierno consumimos más cosas calientes, sobre todo con los niños pequeños, el termo, el mate, que todos los uruguayos lo tenemos ahí, y los niños son exploradores, tocan, y es un descuido, es un segundo, el niño toca algo, se le cae un termo y hace una quemadura, que es un evento bien doloroso y que puede dejar problemas y secuelas. Así que las prevenciones de las lesiones no intencionales, las quemaduras, el monóxido de carbono, los golpes, las caídas, los niños empiezan a estar un poco más inquietos en ambientes cerrados y se exponen más a golpes y caídas. Hay que tratar de buscar un equilibrio, como tú decías, de poderlos soltar, de que estén un poco afuera, de que utilizando medidas de protección, no tratando de que se expongan en contacto muy cercano. Los niños necesitan espacio. Otro de los problemas que vimos vinculado a esta pandemia, que afectó mucho a la infancia y a la adolescencia, son los aspectos que hacen a lo vincular, a lo psicológico. Hay familias que tienen la suerte de tener casas grandes, amplias, donde tienen capaz que un jardín. Otras familias no, ambientes chicos, muchas personas recluidas. Eso lleva a tensión. Los adolescentes no se podían comunicar entre ellos. O sea, no solamente fueron los aspectos vinculados a la enfermedad, sino lo que se podríamos decir, aspectos que algunos determinan que es la parapandemia, o sea, todo lo que viene vinculado a la pandemia. Entonces, los niños necesitan espacio, necesitan correr, necesitan salir. Y en este momento hay que permitir cierta laxitud con cierto recelo. Javier Prego, jefe de la emergencia del Pereira Rosell, muchísimas gracias por estos minutos y consejos. Bueno, un gusto haber participado. Vamos a hacer ahora una tanda y ya seguimos con más información.